Hemos hablado de la pendiente de una recta y la relacionamos con el grado de inclinación de la misma, pero también la hemos relacionado por medio de la ecuación que implica el ángulo de inclinación, es decir, que la pendiente, la fórmula para encontrar la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación y viceversa. Cuando queremos encontrar el ángulo de inclinación, se despeja la fórmula. Sin embargo, ahora tenemos el caso de encontrar la pendiente de una recta conocidos dos de los puntos sobre esta recta. Y tenemos aquí la fórmula, por decirlo así. Dice, pendiente de una recta conocidos dos de dos puntos en ella, o sea, en esa recta, o dos puntos sobre los cuales la recta pasa, etc. La ecuación es esta, y1 menos y2 entre x1 menos x2, pero también se puede escribir como y2 menos y1 entre x2 menos x1. No pasa nada, es lo mismo, debido a que yo puedo elegir cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2 y viceversa. Eso hace que cambie, y también al cambiar las literales arriba y abajo, pues tampoco lo altera. Entonces, en mi caso particular estoy más familiarizado con esta y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero bueno, para hacer un poquito más comprensible este tema, ponemos un ejemplo. Dice aquí, hallar la pendiente de una recta que pasa por los puntos 1,6 y 5,-2. Tenemos, primer paso es localizar esos puntos. Tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos los dos puntos, el punto 1,6 y el punto 5,-2. Sabemos que esa recta la puedo trazar como si fueran sus extremos, o bien la puedo trazar, bueno, no me salió una recta, me salió una recta media curva, pero bueno, tengo esa recta, pasa por esos dos puntos y me pide encontrar su pendiente. Entonces, aplicando la fórmula y haciendo énfasis en que voy a utilizar y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces debo determinar quién es x1, quién es x2, etc. Para ello, yo determino que para mí este es el punto 1 y este es el punto 2. Repito, eso es indistinto. Si alguien decide que este es el punto 2 y este es el punto 1, es válido y el procedimiento se podría ver un poquito diferente, pero el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, esto es x1 y esto es y1. Lo mismo aquí, x2, y2. Observo, y1 es 6, y2 es menos 2, x1 es 1, x2 es 5. Sustituimos en esta ecuación y dice y2, que sería menos 2. Según la fórmula es menos el valor de y1, que es 6, entre x2, que viene siendo 5, menos el valor de x1, que es 1. Hacemos la operación y los dos son negativos, menos 2 menos 6, su resultado es menos 8. 5 menos 1, 4. Por la ley de los signos, menos por más, menos 8 entre 4 a 2. Entonces hemos calculado que la pendiente para esta recta que pasa por esos dos puntos señalados, la pendiente es menos 2. Ahora bien, como ya tenemos la pendiente, también podemos calcular cuál es el valor del ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación, si la ecuación para la pendiente es igual a tangente del ángulo de inclinación, entonces tenemos que el ángulo de inclinación es tangente inversa del valor de la pendiente, y lo hacemos aquí. Entonces, ángulo de inclinación es tangente inversa de menos 2. Aclaro esto, lo puedo escribir así o lo puedo escribir como arco tangente. Es lo mismo. Es más, algunos en lugar de escribir tangente, escriben TG, que es la abreviatura de tangente. Eso es indistinto, ¿no? Pero bueno, aquí sí hacemos esta aclaración. ¿Y cómo vamos a resolver esto? La única manera es utilizando una calculadora científica. Ahorita cualquier celular trae a la mano una calculadora científica, o bien yo aconsejo utilizar una calculadora científica de la marca que gusten. Incluso en línea pueden utilizarlo, pero no es como tener una calculadora científica
que la tengan para este tipo de ejercicios. Vuelvo a hacer la aclaración, la calculadora científica normalmente viene en grados o en radianes, entonces que se cercioren que la calculadora está configurada para trabajar con grados. Si ya está configurada para trabajar con grados, entonces simplemente buscamos donde dice inverso o segunda función para que me aparezcan las opciones de seno, coseno, tangente inverso. Aquí doy tangente inversa y digo que es de menos 2. En automático me da un resultado que es menos 63.43 grados. Menos 63.43 grados. Sin embargo, me da un ángulo negativo. ¿Podría yo pensar que esto es un error? No lo es. Puesto que estoy manejando un número negativo, normalmente la calculadora me arrojará este número negativo. ¿Pero qué quiere decir? Al final de cuentas, hemos hablado de que el sentido de los ángulos se debe de medir o se debe de señalar de manera positiva. Cuando hablamos de esto, hablamos de las manecillas del reloj. Todos sabemos que un reloj gira en este sentido, pero este sentido para medir un ángulo es un sentido negativo. Por eso se dice que los ángulos, para que sean positivos, se miden en sentido antihorario. Esto me da un sentido positivo para medir un ángulo y esto me da un sentido negativo. En el momento en que aquí me dice que es menos 63.43 grados, me está diciendo que está señalando el ángulo negativo o en el sentido negativo. Entonces me está diciendo que aquí hay 63.43 grados. Si observan, no estoy colocando el signo negativo, puesto que como estoy señalando que va en este sentido, ya estoy diciendo que es un ángulo negativo. Pero lo ideal sería aquí que mi ángulo de inclinación yo lo señale y no el de abajo. ¿Qué característica hay aquí? Que estos dos ángulos son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que deben de sumar 180 grados. Supongamos que están así, que este es el punto, este corte, ¿no? Si yo midiera aquí, tienen que haber forzosamente 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, este ángulo con este ángulo son suplementarios. La suma de ellos siempre debe dar 180 grados. Y entonces eso lo aprovechamos. Es decir, si aquí hay 63 grados, pensemos que hay 63 cerrado. Entonces aquí tendrían que haber 117 para que sumado 117 más 63 me den 180. Pero como no es exacto, es mejor que hagamos esta operación. 180 menos 63.43 grados. Entonces, para lo mismo usamos la calculadora. Y aquí, aprovechando que ya está escrito, pues sería cuestión nada más de agregarle los 180 grados. Y en automático me dice que son 116.56 grados. Entonces mi ángulo de inclinación es de 116.56 grados. Aquí hay que tomar en cuenta que aquí tengo 116.56 grados. También lo puedo convertir a su forma de grados, minutos y segundos. No lo vamos a hacer ahorita, va a quedar así. Entonces tengo 116.56 grados y acabo de determinar el ángulo de inclinación y la pendiente a partir de dos puntos que están sobre esta línea recta. Y esto es algo importante, puesto que no siempre nos van a dar el ángulo de inclinación para poder calcular la pendiente. Es más, la mayoría de veces vamos a contar solamente con puntos. Y esto nos permite encontrarnos con otro tema. El otro tema que está relacionado directamente con esto es el ángulo entre dos rectas. ¿Qué es el ángulo entre dos rectas? Bueno, sabiendo que vamos a aprovechar este ejemplo. Pensemos que ahora tenemos otra recta. Vamos a dar algunos valores. Voy a pensar que esta otra recta, voy a señalar un punto y voy a decir que es el punto 1, menos 2. Y que pasa por 4, 5, el punto 6,6. Pensemos que ahora tengo dos rectas. Una recta que es la original
y la otra recta que pasa por el punto 6,6. Y lo que yo deseo es encontrar el ángulo, cualquiera de los 4 ángulos. El punto en el que se cortan lo podemos llamar el punto C o como un centro y se forman 4 ángulos. Hay una característica. Si yo encuentro uno de los 4 ángulos, en automático por geometría elemental puedo encontrar los valores de los otros ángulos. Pero aquí retomo lo que comentaba hace un momento sobre el sentido de los ángulos. Para que un ángulo sea positivo, yo debo de medirlo en sentido antihorario. Yo voy a calcular este ángulo. Considero yo que este es el ángulo agudo, puesto que mide menos de 90 grados. A simple vista, no lo estoy comprobando, pero al parecer mide menos de 90 grados. Y quiero señalar aquí que esto es indispensable, que el sentido sea positivo. ¿Por qué? Porque en la fórmula para encontrar el ángulo entre 2 rectas, vamos a encontrar las pendientes. El ángulo entre 2 rectas es igual a pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 más pendiente 1 por pendiente 2. ¿De acuerdo? Si observan aquí, yo voy a trabajar con las pendientes. Entonces, es indispensable. Aquí sí no puedo decir, cualquiera tomo como pendiente 1 y la otra como pendiente 2. No, la pendiente 1 y la pendiente 2 están determinadas por el sentido de esta flecha que tiene que ser positivo. Si yo observo, y lo vuelvo a remarcar, este ángulo, para que tenga un sentido positivo, inicia en esta recta. Y como esta es la recta inicial, la voy a llamar pendiente 1. Y como termina en esta recta, la pendiente de esta recta la voy a llamar pendiente 2. Y con eso encuentro cómo ir escribiendo los valores para resolver esta ecuación. Aquí ya habíamos visto mi pendiente 2, yo ya sé y la voy a retomar. Voy a partir de ahí. Ya había visto que mi pendiente 2 es menos 2. Solo tengo que calcular mi pendiente 1 y la voy a llamar aquí. Pendiente 1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí sí, ¿cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2? Me importa. Lo voy a llamar a este punto 2 y lo voy a llamar a este punto 1. Entonces, esto es x1, y1, x2, y2. Y diría yo, y2 menos y1, es decir, 6 menos 2, entre x2, que es también 6, menos x1. Y aquí sería 6 menos por menos, más. Lo hago paso a paso. Entre 5. Y esto me da 8 quintos. Mi pendiente 1 es igual a 8 quintos. Bueno, me dio una fracción y un número entero. A veces cuando son fracciones complica un poco más las operaciones, pero el resultado es exactamente el mismo. Continuamos aquí, entonces sustituyo valores. La pendiente 2 me dice que es menos 2, menos la pendiente 1 que es 8 quintos. Todo dividido entre 1 más el producto de la pendiente 1 que sería 8 quintos por la pendiente 2 que es menos 2. Continúo aquí, ojo, no es directamente el ángulo, es tangente del ángulo. Y esto es igual a menos 2 menos 8 quintos. Lo podemos hacer paso a paso y lo voy a tratar de hacer paso a paso. O lo puedo hacer directo con una calculadora, que sería lo ideal. Pero hasta donde pueda, por cuestión de tiempo, pero bueno, empezamos. Denominador 1, aprovechamos para repasar un poco de fracciones. ¿De acuerdo? 2 por 5 es menos 10, menos 8 por 1, menos 8 entre 5 por 1, 5. Esto es arriba, ¿de acuerdo? Repito, 2 por 5, menos 10, 1 por 8, menos 8 quintos. Y abajo sería 1 menos, por la ley de los signos. Más por menos, menos 2 por 8, 16. 16 quintos. Repito, aquí tenemos menos 18 quintos
porque los dos son negativos. Y aquí abajo tengo 1 menos 16 quintos. Recordemos que el número 1 es como un comodín y él representa 5 quintos. 5 quintos menos 16 quintos. Según esto, nosotros tendríamos un resultado negativo y serían menos 11 quintos. Entonces aquí tengo menos 11 quintos. ¿De acuerdo? Esto va facilitando las cosas. La ley de los signos me dice que menos por menos es más. Entonces aquí ya se convirtió a más. Y estos dos quintos se eliminan y solo me quedan entre sí. Y me quedan 18 onceavos. No lo puedo reducir, puesto que el número 11 es un número primo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues manejarlo así. Me dice, tangente del ángulo es igual a 18 onceavos. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a lo que hacíamos en el ejemplo anterior, tangente inversa de 18 onceavos. Nuevamente, tengo que utilizar mi calculadora científica y digo, tangente inversa de 18 onceavos. Entonces sería tangente inversa de 18 onceavos, que también lo pueden escribir como 18 entre 11, y esto me da 58.57. 58.57 grados. Es decir, aquí hay 58.57 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hay aquí? Pues lo que haga falta para 180. Y aquí digo entonces, ¿cuánto me hace falta para 180? Hago la resta. 180 menos 58.57 me dice que son 121.42. Es decir, en este ángulo hay 121.42 grados. Es decir, estos dos ángulos son suplementarios. Al sumarse deben de dar 180 grados. Este ángulo de abajo es el mismo porque son opuestos por el vértice. Lo mismo que este es el mismo de 121 grados. Y con esta ecuación tan sencilla, calculo el ángulo que hay entre dos rectas, el que yo quiera. Vamos a encontrar muchos ejercicios en los que tal vez calcular el ángulo de uno de los ángulos de un triángulo o de un trapecio. En general, cualquier figura geométrica que podamos formar con rectas, se puede calcular su ángulo por este medio. Repito, ¿qué es lo indispensable? Colocar adecuadamente el sentido de la flecha, porque eso determina quién es la pendiente 1 y quién es la pendiente 2.